Bueno, entonces les decía, vamos a empezar hoy con el Salmo 87, después vamos a ver el Salmo 46. Son dos salmos muy cortitos que hablan o que citan o que tienen como tema el tema de Jerusalén, pero envuelto en un salmo de acción de gracias. Los dos son salmos de acción de gracias, pero vamos a ver hoy, vamos a tratar de entender cómo el pueblo de Israel interpretó siempre el tema de la ciudad santa, por qué se dice la ciudad santa, por qué cita tantas veces el monte Sión, y todo eso, que vamos a ver que es un tema más que interesante. Así que vamos a empezar y a compartir la pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, este Salmo 87 es lo que nosotros llamamos un salmo celebrativo, porque es una celebración y esa celebración recae en el tema este, no solo de Jerusalén, sino de la fundación de Jerusalén, ¿no? La fundación de esa ciudad, la solidez de esa fundación, ya vamos a ver a cuento de qué viene. Después se pasa al tema de que Jerusalén es madre. ¿Mm? Se cita eso, que eso aparece muchas veces, pero la diferencia es que acá se va a hablar como de una especie de madre universal. No es una madre de un pueblo en particular, sino que vamos a ver que Jerusalén es la madre de todos los pueblos. Y vamos a ver por qué se dice eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de un censo, vamos a ver cómo todos los pueblos van a censarse en Jerusalén, y el himno termina con una especie de aclamación, que ahora vamos a ver, que dice: todas mis fuentes cantarán, mientras cantan todas mis fuentes están en ti. Es esa especie de celebración donde justamente las fuentes, está hablando de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la división es esa: del versículo 1 al 3 se habla de la fundación de la ciudad, del versículo 4 a 6 habla de Jerusalén como la ciudad madre, y el versículo 7 es la aclamación final. Entonces, bueno, acá tenemos el texto. Ustedes lo ven, ¿no? ¿Ustedes están viendo el documento? Ok. Bueno, entonces, ahí se los puse en la columna de la izquierda. Ven cómo están los primeros tres versículos hablando de la fundación, después de Jerusalén como madre y después la aclamación. Pero bueno, obviamente que Jerusalén es, en este y en muchos textos, una metáfora, una personificación de Israel, ¿no? Pero una personificación muy especial, porque hay una relación de Dios con Jerusalén que es una relación muy especial, y aunque evidentemente es una ciudad que estuvo y está formada por ciudadanos, pero al final es una ciudad que va más allá de la suma de todo lo que contiene, ¿no? Porque en definitiva una ciudad es una suma de edificios, calles, plazas, monumentos y la gente que la habita. Pero Jerusalén es mucho más que eso, ¿no? Entonces, sí, es una ciudad, pero es una personificación muy especial, porque es una ciudad, que al final es una ciudad que está personificando todos los pueblos de la tierra, no solo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, eh, acá les menciono algunas cosas interesantes, por eso dice: fundada por él, ahora vamos a ver ese tema, sobre los montes santos, habla en plural. El Señor ama las puertas de Sión, cosas gloriosas se dicen de ti, ¿no? O sea, es una aclamación, es una glorificación de la ciudad, pero de vuelta, la ciudad como una personificación de Israel, y ya vamos a ver más adelante que se avanza más y es como una personificación de Dios mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver esto, por cómo empieza el texto, ¿no? Fíjense cómo empieza el primer versículo. Dice: fundada por él, sobre los montes santos. Acuérdense una cosa, chicas, que ya les dije muchas veces, que los textos en hebreo están todos seguidos, no tienen comas, no tienen mayúsculas, bueno, mayúsculas sí, pero no tienen comas, no tienen punto aparte, no tienen nada. Entonces, a veces, eh, determinar algunas cosas las tenemos que determinar en el contexto, ¿no? Entonces dice: fundada por él
sobre los montes santos el Señor ama las puertas de Sión. Entonces vamos a empezar por ese fundada por Él. Lo que pasa es que en hebreo, la palabra en hebreo que se usa para poner por Él, si yo digo fundada por Él, voy al texto hebreo y también puede querer decir tu fundación, mi fundación, todo eso puede ser, ¿no? Porque lo tenemos que ver en el contexto. Entonces, pero se pone un pronombre posesivo al final de la oración. Entonces, por eso dice que se lo acredita a él hablando de Dios, ¿no? Por eso, como es una palabra esta palabra así como está puesta acá en este salmo, fundada por él, no aparece en ningún otro lado de la Biblia. Y es una cosa rara, ¿no? Entonces, para poder interpretarla tenemos como dos versiones. O dice una fundación de él sobre los Montes Santos, o dice fundada por él, ¿no? Entonces puede decir una fundación de él o una Sí, fundación por él. Lo que pasa es que, estamos en clase. dependiendo de una cosa de la otra, el significado es bien diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Bueno, su fundación No sobre los puedo porque montes tengo que salir de santos la clase. porque el Señor la ama. Yo hago todo el contexto de la frase y tiene más lógica decir Vamos que a la ver, lo voy a ciudad intentar. fue fundada Estate por atenta que Dios. te lo voy a intentar. Te lo puedo mandar por teléfono. Marisa, apaga porfa el micrófono, amor. Espera, voy a ver. Bueno, entonces, yo creo que la mejor opción es lo que dice fundada por él, ¿no? No es una fundación de Dios, sino que Jerusalén ha sido fundada por Dios. Después el Salmo no empieza hablando... Adrián, yo creo que Marisa necesita decir algo. Oh, sí, perdón, Marisa, dime. Malula no puede entrar en la clase, Adrián. Tranquila. Que si le puedes mandar el... No, no, que está intentando. Que si le puedes volver a mandar el link por ¿Eh? teléfono o por la computadora. A ver, Yo es que no puedo porque entonces tengo que salir de la clase. a ver. Y me parece que yo también. Perdón. No, tranquila. Eh, sí, me parece que yo también tengo que salir. Gabriela le está buscando en su teléfono también. A ver, espera un poquito. Lo puedo buscar, lo tengo que reenviar algún email. Mm, Pues vamos a ver. Es que no te puedo buscar el email de Malu. Yo el email lo puedo encontrar. Si me dan un ratito, ahora no sé por qué. Ah, claro, no, yo también, Claro, porque estamos estoy en el mismo. conectada por el email. No puedes. Sí. Estamos todos enganchados en lo mismo. Eh, Sí. Yo no puedo. No, yo tampoco puedo. Es que yo no lo tengo. Sí, yo no puedo, chicas. Si me dan el email de ella, a lo mejor yo puedo mandarlo de un email Sí, viejo que yo pero es tengo. que yo para darte el email tengo que entrar. Ahí está, Ok. Y guapa Malula. no le tengo fuera. Marisa, Vamos a Marisa, ver. ahí está Malula, ¿eh? Entró, Ah, ya entró. entró. ¿Ya entró? Ujú. Sí, entró. Ya entró. Ok, ok. Gracias. Perdón. No. No, no, estamos en esto juntos. Bueno, entonces decíamos que por qué me parece más de acuerdo el tema de usar por él, porque por lo que sigue después. Fíjense que después dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces, me parece que por una cuestión de contexto, me parece mejor. Entonces,
Así que bueno, seguimos. Entonces, fíjense que después dice, el Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Entonces, en la antigüedad, una cosa que tenemos que entender, que el tema del monte, el tema de la montaña, del monte, el monte era un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque la montaña indicaba lo que a veces toca el cielo. Miren, yo les puse acá a ustedes habrán visto muchas, pero ven esta imagen. Bueno, entonces ellos experimentaban eso, ¿no? De que a veces el pico de la montaña quedaba como literalmente en el cielo, ellos no la veían, como que se iba a través de las nubes, y eso, y tú Marisa lo debes haber visto muchas veces en los picos de Europa, que eso se ve mucho, ¿no? Entonces, parece que los picos desaparecen y quedan en el cielo. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que como la montaña era como que toca el cielo, es el lugar donde posiblemente ellos en la antigüedad pensaban que era un lugar ideal para encontrar a la divinidad, porque la divinidad estaba en el cielo. De hecho, nosotros hoy seguimos diciendo, Dios está en el cielo. Decimos eso, ¿no? Aunque sabemos que no es físicamente así, pero lo seguimos diciendo porque quedó en nuestro vocabulario, ¿no? Entonces, bueno, siempre las teofanías se dan en la montaña. Fíjense en el Evangelio, hay varias, ¿no? Ni hablar de la transfiguración del Señor. O sea, siempre las teofanías se dan en la montaña, porque además las montañas son las primeras criaturas que, según la Biblia, y como ya se acuerdan cuando lo vimos en el Salmo 90, que Dios, lo primero que hace, acuérdense cómo era el concepto que ellos tenían de la creación, que la tierra era plana, y lo primero que hace Dios es crear las montañas. Y sobre esas montañas monta la cúpula del cielo, que define las aguas de arriba de las aguas de abajo, porque acuérdense que ellos creían que arriba de esa cúpula había toda agua. Ellos creían que todo el cielo arriba de esa cúpula era agua. Entonces, claro, la montaña era importantísima. De hecho, en este salmo tiene una importancia fundamental, porque si yo saco la montaña, si por cualquier razón la montaña se desvanece, entonces se cae la cúpula, se caen las aguas de abajo y vuelve el caos inicial del libro del Génesis. Acuérdense cómo era la creación. Hay un caos y Dios ordena ese caos. Lo que ellos pensaban era eso, que Dios había creado las montañas por medio de levantar la tierra y crear esas montañas tan altas y poner la cúpula del cielo. Entonces, claro, cada vez que se cita en que las montañas se caen o se derrumban o se derriten, como dice este salmo, vuelve el caos. ¿Entienden? Entonces, esa es la importancia que, lo que pasa es que está muy lejana a lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero bueno, por eso en el Salmo 90 veíamos esa imagen muy poética donde las montañas son las primeras criaturas porque la tierra se contrae con una contracción de parto, ¿se acuerda que usábamos ese término? Entonces, y la primera criatura son las montañas. Entonces, claro, la idea de que la montaña está rozando el cielo, ¿no? Está rozando el cielo. Y aparte, si después, ahora no vayan porque no tenemos tiempo, pero después fíjense, en el capítulo 24 del Éxodo, dice que Moisés ve a Dios, que Moisés finalmente logra ver a Dios. Y lo que dice, cuando va a describir lo que ve, dice que ve el pavimento azul del Sinaí, dice, el pavimento azul del Sinaí. Claro, ¿por qué? Porque ellos veían como si el suelo fuese de lapislázuli, ¿no? Por ese color azulado. O sea que estaban en el cielo. Entonces, las montañas los han hecho entrar en el cielo. Entonces está siempre esa relación fuerte entre el tema de la presencia de la divinidad y la montaña, ¿no? Fíjense que esto que ven acá se llama sigurat. Son unos templos que había de la época de los babilonios, donde, fíjense cómo era la estructura del templo, ¿no? Entonces, fíjense que hay como una especie de montaña. Y arriba de todo, en el piso mayor, estaba Dios. Entonces, fíjense la escalera esa larga, larga, que había que subir, que tiene todo un simbolismo espiritual, ¿no?
que para poder llegar a Dios hay que hacer un enorme sacrificio que involucra subir todas esas largas escaleras, pero fíjense, como ven ahí, hay tres puertas. ¿Ven que hay 3 puertas en los distintos niveles? Entonces, esas son las 3 puertas que me permiten llegar al nivel final y llegar a Dios. Por supuesto que 3 es un número simbólico sumamente fuerte en toda la antigüedad, porque es el número de la perfección. Por eso nosotros tenemos la Santísima Trinidad. Por eso es un número tan fuerte. Entonces, no casualmente hay 3 puertas en cada sigurot. Lamentablemente no se conserva ninguno de la época de los babilonios. Hay algunas ruinas, pero están en muy mal estado y así no se ve así. Pero acuérdense que los babilonios, a diferencia de lo que hacían los hebreos, los babilonios sí podían pintar y encontramos algunas obras de arte de esa época donde se muestran muy bien imágenes muy claritas de lo que era el sigurot. Y después los escritos, ¿no? Entonces, eso era Babilonia, pero eran todos los pueblos de la antigüedad, era lo mismo, ¿no? Entonces, siempre la montaña como un símbolo de mi encuentro con la divinidad. Les pongo acá distintos pueblos, porque ahora vamos a hablar de eso en el Salmo. Entonces, los distintos pueblos, tanto los pueblos, el pueblo judío y los pueblos circundantes a Jerusalén, los pueblos mesopotámicos, Egipto, y ya vamos a ver Etiopía, que es el círculo este de abajo, este círculo de acá, de la parte baja en África, de la parte baja al sur de Egipto. También cada uno tenía un monte santo. Entonces, para Israel era el monte Sión, pero cada uno de estos pueblos tenía un monte diferente. ¿eh? De hecho, ¿por qué los mesopotámicos o los babilonios hacen los sigurat? Porque ellos decían, bueno, donde en cada sigurat va a estar la presencia de Dios. O sea, no es ya un monte específico, sino que es una cosa que le pasa a Israel. Acuérdense lo que le pasa a Israel después que se destruye el templo. Dicen, bueno, se destruyó el templo y ahora Dios ¿dónde está? Entonces, después que Israel se divide en el reino del norte y el reino del sur, los del norte decían, no, pero está acá también. Y ellos tenían templos ahí en la zona del norte, que justamente la pelea era que los del sur decían, no, el único templo verdadero es el de Jerusalén y la gente tiene que venir en las santas fiestas a peregrinar hasta Jerusalén para ir al único templo verdadero. Pero los del norte decían, no. En Samaria decían, no hace falta ir a Jerusalén. Acá en este templo también está Dios. ¿Qué es lo que dicen cada uno de estos pueblos que están citados en este salmo, como vamos a ver después? Entonces, la cita del monte y de la montaña santa, es una cosa que tiene mucho que ver con la cultura del momento. Lo que pasa es que yo hoy leo el Salmo aisladamente y no entiendo nada, pero si lo veo en el contexto, veo que Israel se comporta igual que los otros pueblos vecinos, donde creen que la montaña es el lugar del encuentro con la divinidad, y obviamente Jerusalén está en el monte Sión, en la cúpula del monte, en la cima del monte. No casualmente está ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente Jerusalén va a ser el encuentro del pueblo de Israel con Dios. Entonces, se conjugan esas dos cosas, ¿no? Se conjugan el hecho de que el monte de por sí, para todos esos pueblos, era el lugar del encuentro de la manifestación divina de la Epifanía, y además era todo el tema de que si yo ahí pongo un sigurat o pongo una ciudad completa, como hicieron los judíos, entonces es el lugar donde está Dios. Por eso se hace esta sinonimia entre Jerusalén y el pueblo de Israel y Dios, ¿no? Jerusalén tiene ese componente que no se da en los otros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, les decía, no sé si se acuerdan, en el profeta Ezequiel hay una visión que tiene Ezequiel donde dice que son los 4 ríos que surgen y que brotan del templo, los 4 ríos que brotan del templo y que alimentan toda la humanidad. Una visión muy linda que tiene Ezequiel.
¿De dónde viene eso? Bueno, que otra de las cosas que ellos veían era que, como pasó siempre, que venían las nevadas, se junta toda la nieve ahí arriba, y después cuando las nevadas, cuando empieza el calor, toda esa nieve se descongela y forma los ríos. ¿Los ríos de qué son? Son el descongelamiento de esas nieves de los montes. Entonces, fíjense cómo se conectan las cosas, ¿no? Entonces, si el monte, la cima del monte era el lugar del encuentro con Dios, y además es el lugar donde se junta la nieve, que después va a regar con agua toda la falda del monte y todo y el pueblo que puede estar abajo, eso, acuérdense que el agua es un sinónimo de vida. Entonces, fíjense cómo se conecta todo, que ellos lo que piensan es, Dios nos manda esta agua para regar abundantemente toda la ladera del monte, para que nosotros podamos sembrar, para que nosotros podamos comer, para que nosotros podamos tomar agua, para que nosotros podamos tener vida, porque eso es vida, ¿no? Entonces, fíjense cómo está todo conectado, ¿no? El tema del monte en sí, per se, el encuentro con la divinidad y todo el tema del agua. Es un tema importantísimo que ahora lo vamos a ir a ver, lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, bueno, lo que pasa es que Jerusalén no es una ciudad cualquiera, ¿no? Y el monte Sión no es un monte cualquiera. Y la idea del templo, la idea de la creación del templo está unida al tema de este monte santo, ¿no? La idea de unir el concepto de santidad con el monte. ¿Por qué decimos que es el monte santo? ¿Por qué le ponemos santo? Por esto que decíamos recién, ¿no? Entonces, porque ese es el encuentro con Dios, es el lugar físico del encuentro con Dios. Entonces, como hay un solo Dios verdadero, y ese Dios verdadero vive en la montaña santa, santa no porque la tierra sea santa, sino porque Dios es santo. Entonces, como era el lugar del encuentro con el único Dios verdadero, entonces Jerusalén no solo es la montaña santa de Israel, es la montaña santa de todos los pueblos. ¿Entienden? Entonces, acuérdense que los pueblos vecinos, todos eran politeístas, todos. Israel, al comienzo de todo, muy al comienzo de todo, también era politeísta, pero en un momento de la historia se convierte en monoteísta. Y no solo en monoteísta, tiene una transición. Israel pasa del politeísmo a creer que Yahvé era uno de muchos dioses, o sea, había otros, pero Yahvé era uno de esos, a creer que no, que hay uno solo, que Dios es uno solo y que es Yahvé. Entonces, si la montaña santa es Sión, y porque ahí está el único Dios verdadero, tiene que ser el Dios de todos los pueblos, porque no hay otro. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué se lo asocia a Jerusalén con no solo la creación del pueblo de Israel, sino con la creación de todos los pueblos? Porque hay un solo Dios, y ese Dios está en este monte. Entonces, si es un solo Dios, todos los otros pueblos también vienen de este único Dios. ¿Entienden? Por eso se la ve a Jerusalén mucho más que una ciudad santa para el pueblo de Israel, sino que se ve como el origen, el génesis de los otros pueblos también. Por eso Jerusalén es muy especial, no es una ciudad cualquiera. Por eso Dios ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob, como dice. Es decir, Dios tiene predilección por Jerusalén. Por eso decidió vivir ahí. ¿Entienden? Aunque obviamente que también está presente en todo el pueblo, que no solo los que viven en Jerusalén, los que viven en otras ciudades también. Y aparte, imagínense que una vez que Jerusalén queda en ruinas y la capital pasa a ser Mizpah, que es una ciudad que está a 10 kilómetros de Jerusalén, porque Jerusalén había quedado totalmente destruida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se escriben estos salmos es una forma de reivindicar Jerusalén, porque acuérdense lo que había pasado. A Jerusalén la destruyen y a Mizpah quedó como una ciudad funcionando. Entonces, cuando el pueblo vuelve, ve una ciudad completamente funcionando y Jerusalén totalmente destruida. Entonces decían, no, vamos a Mizpah. Y estos decían, no, vengan para acá porque la ciudad donde vive Dios es esta, es el monte Sión, es el único monte donde está Dios. En los otros montes no está Dios.
Acuérdense que ellos pensaban que Dios no solo habitaba en este monte santo, sino que habitaba en el templo, estaba presente en el Sacrosanctum Sanctorum, en el lugar más interno, más sagrado, donde solo podía entrar el sumo sacerdote. Entonces, lo que ellos decían es, no importa, Dios sigue estando acá, así que vuelvan, porque esta es su montaña, este es su lugar sagrado, su lugar predilecto, ¿no? Así que bueno, el Salmo sigue diciendo que ama las puertas de Sión más que las moradas de Jacob. Bueno, las puertas, ustedes saben el tema, creo que alguna vez lo hemos dicho, todas las ciudades estaban amuralladas, todas, entonces había puertas en el contorno de la ciudad, había distintas puertas. Entonces, decir toda Jerusalén, cuando dice toda Jerusalén, está implicando todo lo que estaba adentro de esas murallas, ¿no? Entonces, Dios ama toda Jerusalén, el límite de las murallas y por lo tanto incluyendo las puertas, más que la morada de Jacob. Es decir, de un cierto modo está diciendo el Salmo que aunque había santuarios, como les decía yo, que había uno famoso, muy famoso en Betel, pero había varios, Dios tiene una predilección especial por Jerusalén, ¿no? Entonces, aunque no niega que Dios pueda estar en otros santuarios, el Salmo no lo niega, pero sí insiste con el tema de la predilección por Israel. Entonces, bueno, vamos de vuelta al texto, ¿no? Dice, cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios, ¿no? Fíjense cómo lo de antes. Cosas gloriosas se dicen de ti. Este es un texto posexílico, por lo tanto, lo que dice el salmista está haciendo referencia a la gloria pasada de Jerusalén, porque la gloria presente ya no existía. Por eso dice, cosas gloriosas se dicen de ti, ciudad de Dios. La ciudad es de Él. Y de ahí viene la insistencia de vuelvan, porque la única ciudad de Dios, de Él, porque la fundó Él, por eso dice fundada por Él, es Jerusalén. Ahora vamos al segundo párrafo, empieza a tratar a la ciudad como una madre. Fíjese que dice, usa 3 veces la palabra nacer, el verbo nacer, ¿no? Por eso yo se lo resalté ahí, 3 veces. Dice, allí estos han nacido, todos han nacido, este ha nacido. Como ya les dije muchas veces, las cosas, ¿no? En estos textos, todos los salmos que ustedes leen en la Biblia, son textos sumamente elaborados. No hay nada puesto de casualidad, nada. Esto tiene cientos de años de reelaboración, de repensarlo. Entonces, cada palabra está pensada 1000 veces. Nada hay casual. Entonces, por eso dice, ahora vamos a hablar qué es Rahab y Babilonia y todo eso, pero dice, allí estos han nacido. Después dice, de Sión se dirá, todos han nacido, no solo Israel, todos han nacido. Y al final dice, este ha nacido. O sea, en forma individual, en forma global como pueblo, y los pueblos enemigos, porque esos que cita ahí, ahora lo vamos a ver, son todos pueblos enemigos, todos vienen de Jerusalén, vienen de Dios, ¿no? Bueno, entonces dice, fíjense que hay como una especie de creyendo, ¿no? Dice, Rahab y Babilonia entre los que me conocen. Entre los que me conocen, ahí dice conocer, pero perdón, es un error, dice entre los que me conocen. Acuérdense el tema de conocer, que es otro tema que ya lo vimos, que conocer no tiene la connotación que tiene para nosotros en español. Que yo digo, bueno, quiero conocer a uno de los maridos de ustedes, entonces ustedes me lo presentan y ahí lo conozco. No, en hebreo la palabra conocer tiene esa connotación también, pero tiene otra que es la más comúnmente usada, que tiene que ver con una relación amorosa entre las partes. De hecho, si se acuerdan, cuando vamos al Evangelio, la Virgen, cuando el ángel le anuncia, la Virgen le dice, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? O sea, lo que le está diciendo es, yo no tengo relaciones con ningún varón, porque varones conocía un montón, a su papá por empezar, ¿no? Y a José con el que se estaba por casar. Entonces no tiene esa connotación, tiene esa connotación que claramente puede tener hasta un cáliz sexual,
pero que tiene que ver con esa intimidad, con esa relación de amor entre dos personas, ¿no? Que cuando se habla con Dios es eso, conocer a Dios es amar a Dios, es tener una relación íntima con Dios. Entonces dice que va a inscribir. ¿Por qué dice que va a inscribir? Porque hay un censo, ¿no? Por eso dice, se usa esa palabra inscribir con el sentido ese, de que se hace un censo. Entonces el censo se hace en Jerusalén. ¿Dónde a quiénes van a inscribir? A Rahab y a Babilonia, entre los que me conocen. ¿Quién es Rahab y Babilonia? Rahab es la forma de mencionar a Egipto, al pueblo de Egipto. ¿eh? Y Babilonia, los babilonios, que ellos lo conocen perfectamente porque los padecieron terriblemente, ¿no? Y después dice, Filistea con Tiro y Cus. Son todos los pueblos que les mostré en el mapa antes, ¿no? Los filisteos son el pueblo que invadió la zona de lo que es hoy la franja de Gaza, que ya lo vimos eso en el Salmo pasado, se ponen en esa zona. Que el problema es que en hebreo la palabra filisteo se dice palestín o filistín, y de ahí viene lo de Palestina, Palestina y todo el lío que tenemos hoy, ¿no? De esta confusión. Y Tiro era una ciudad sumamente rica, una ciudad donde había mucho comercio. ¿Y por qué Israel la despreciaba? Porque era una ciudad como podría ser hoy New York. Era una ciudad muy avanzada, que tenía un comercio muy avanzado, que había gente de todos los lugares que se iba a vivir ahí. Tenían un criterio de aceptar a todo el mundo, no tenían problema de que entren personas de distintos pueblos, pero lo importante era comerciar y hacer dinero. Eran personas que eran tremendamente materialistas y lo único que importaba era hacer dinero. Parecido a Nueva York y a Miami también. Entonces, ¿qué pasa? Que todos de alguna forma despreciada porque, bueno, por supuesto porque no adoran al único Dios verdadero, que para ellos era Yahvé, y aparte porque no les importaba nada, no les importaba la religión, no les importaba nada, y se enfocaban únicamente en ese tema. Y Cus, le llama Cus a la zona esa que les mostré de Etiopía, de la parte sur de Egipto, donde había un pueblo que para el pueblo de Israel, ellos no tenían mucha relación con ellos, pero a través del Mar Rojo comerciaban. O sea, ellos sabían que había algunas mercaderías que venían de la zona de Cus. También se dice Cush, Cus o Cush. Entonces, ellos sabían que estaba ese pueblo raro que estaba ahí abajo, pero que ellos no conocían. Entonces, la cita de Cus puede también tener que ver, primero porque si yo me fijo en el mapa, si yo veo Egipto, Babilonia, Tiro y Cus, parecen los 4 puntos cardinales, ¿no? Entonces lo que está diciendo es todos los pueblos de la tierra, los del norte, los del sur, los del este, los del oeste, todos los pueblos están inscritos en este censo que va a ser Dios en Jerusalén, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, cada uno con sus connotaciones, ¿no? Tanto los egipcios ni hablar. Acuérdense que los egipcios siempre, acá están claramente mencionados como un enemigo, pero acuérdense que en otros salmos vamos a ver que el tema del pueblo de Rahab, no todas las citas de Egipto o de Rahab son negativas, porque al momento que se escriben estos salmos, Israel tenía una buena relación con Egipto, tenían una buena relación. ¿Saben por qué? Porque Egipto era un pueblo mucho más poderoso que Israel, y usaba a Israel como un pueblo tapón para que no vinieran los enemigos a tratar de invadir. Si se acuerdan cómo es el mapa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Egipto era un pueblo riquísimo, que tenían muchísimo dinero. Entonces había muchos pueblos que querían invadirlo para quitarle las riquezas, etc. Entonces, en el interín tenían que pasar por Israel. Entonces, a Egipto muchas veces le convino, en la historia de la humanidad, le convino muchas veces que a Israel le vaya bien, y que Israel tenga un buen ejército, y que se sepa defender, porque a ellos les convenía, porque para poder pasar para el otro lado,
tenían que pasar obligatoriamente por Israel, y Israel los paraba. Entonces, si Israel los paraba, a Egipto le convenía. Entonces, es interesante ese juego de, es el malo, pero en realidad nos llevamos bien, porque nos conviene a los dos llevarnos bien. Entonces, no todas las citas que hace de Rahab o de Egipto en general van a ser negativas, ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque hay algunos textos de Isaías, que es el que está más próximo a la idiosincrasia que hay atrás de este salmo. No me acuerdo bien si es si es el capítulo 49 o el 50, no me acuerdo, que dice que Jerusalén está llorando porque es estéril, ¿no? Y de repente se levanta la vista y ve un montón de hijos que vienen, ¿no? Entonces se pregunta, ¿quién los ha engendrado? Claro, ¿a cuento de qué viene todo esto? Que es una cosa parecida a lo que está pasando en este salmo. ¿Por qué? Porque acuérdense una cosa que pasó, que cuando Israel se va del exilio, hay un montón de judíos que nacen en el exilio. Entonces, después, esos judíos que no habían nacido en Jerusalén, que no habían nacido ahí, sin embargo eran judíos igual. Por eso fíjense que dice, de Sión se dirá, todos han nacido ahí y el Altísimo la hace segura. El Señor anota en el registro de los pueblos, este ha nacido allí. ¿Por qué dice eso? Justamente porque lo que pasaba era que volvían del exilio con un montón de personas que eran judíos, pero que habían nacido afuera. Una cosa como nos pasa a nosotros, ¿no? Como nos pasa a nosotros, que por ahí, yo soy argentino, mis hijos nacieron acá en Estados Unidos, pero a los niños les gusta el dulce de leche, el asado, el vino, ¿no? Hablan así español como hablo yo. Entonces, ¿por qué? Porque son mis hijos y porque yo soy argentino. Entonces, si yo mañana me vuelvo a Argentina con mis hijos se podrán adaptar rápidamente a la cultura del lugar, porque yo se la transmití. Entonces, eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, si tú eres judío y naciste afuera, no importa, tú estás, es como que has nacido aquí también, ¿no? Ese es el significado. Por eso dice, el Señor anota en el registro de los pueblos, de todos los pueblos, no está hablando de Israel, este ha nacido allí. O sea, todos nacen en Jerusalén, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Así que bueno, por último, fíjense que dice, y danzando cantan, todas mis fuentes están en ti. Entonces, fíjense cómo no solo Jerusalén es, como les explicaba antes, es la madre de todos los pueblos, es de donde surgen todos los pueblos. Los judíos que nacieron afuera también son judíos porque todos los pueblos vienen del mismo lugar, o sea, están todos inscritos en Jerusalén, por lo tanto, los judíos que nacieron afuera también son judíos, y el resultado que provoca esto, la consecuencia que provoca esto es, y danzando cantan, o sea, hacen dos cosas, bailan y cantan. Entonces, esa maternidad de Jerusalén con todos los pueblos de la tierra, lo que le produce a todos, porque no está hablando solo de que danzan y cantan los judíos, danzan y cantan todos, danzan y cantan y dice, todas mis fuentes están en ti. ¿Las fuentes de qué? ¿De qué está hablando? Bueno, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, la fuente de mi alegría, la fuente de mi relación con Dios, la fuente de mi trabajo, la fuente de mi familia, la fuente de todas las cosas de mi vida están en ti, en Jerusalén, ¿no? Entonces, fíjense cómo en un textito tan cortito se presentan conceptos tan profundos a veces que si yo no entiendo el contexto de por qué me lo dice, se me va, me pierdo, ¿no? Especialmente por eso que les contaba al comienzo de la importancia del tema de la montaña, el monte y la presencia de la divinidad, y de ahí surge todo lo demás, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece un salmo precioso porque es una forma de agradecerle a Dios, por eso decimos que es un salmo de acción de gracias,
porque no lo hace formalmente, no le dice gracias formalmente, pero en definitiva le da gracias a Dios por Jerusalén y por haber nacido ahí y por formar parte de eso, porque el resultado de eso es danzar y cantar, o sea, estar feliz, ¿no? Estar feliz. Entonces, bueno, ahora vamos ¿alguna pregunta de esto? Bueno, ahora vamos a ver otro documento, que es el próximo salmo, que es este. Es el Salmo 46. ¿Mm? ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, ¿Lo ven ahí? sí, Ok. sí. Bueno, este salmo es otro salmo que habla del tema de Jerusalén, a pesar de que no la menciona técnicamente, pero ahora vamos a ver por qué. Pero es un salmo que quizás viene muy bien con estos tiempos que estamos viviendo, por la guerra que hay en Tierra Santa y por la guerra que hay en Ucrania, ¿no? Y cómo el hombre irremediablemente, una tras otra, no aprende nunca de los beneficios de vivir en paz. No aprende nunca eso. Pareciera como un objetivo difícil, casi imposible, de que podamos vivir todos en paz, ¿no? Entonces, bueno, este es el Salmo de la Paz, el Salmo del Sosiego, es un canto a Sión, obviamente, otra vez, a Sión, de cierto modo. Lo que pasa que aquí está el acento en el hecho de que Dios hace la paz, ¿no? Fíjense que hay un estribillo en todo el Salmo que lo repite 3 veces, no casualmente otra vez, 3 veces, ¿no? Y el estribillo es: el Señor de los ejércitos está con nosotros, reparo es para nosotros el Dios de Jacob. Lo repite 3 veces. Ahora vamos a ver ese tema del Dios de los ejércitos y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense que lo que dice es que el Señor está con nosotros. ¿Eh? El Señor está con nosotros. Entonces, Dios, pero fíjense cómo empieza el Salmo. Es Elohim para nosotros. Para nosotros. ¿Se acuerdan qué significaba lo de Emmanuel? Cuando decíamos es un Dios Emmanuel, que decíamos que es un Dios con nosotros. Pero acá no, acá dice que es un Dios para nosotros, ¿no? Entonces, las dos palabritas son un poquito distintas. No es técnicamente Emmanuel, es una palabrita hebrea parecida, pero es una cosa que desde el punto de vista del significado es muy distinto. Lo que quiere decir acá, obviamente que Dios está con nosotros y está para nosotros, son las dos cosas. No es que es una cosa excluyente de la otra, ¿no? Pero acá en este salmo lo que quiere decir es eso, ¿no? Que Dios está para nosotros. Entonces, está volcado hacia nosotros, podríamos decir, que es un Dios con nosotros. Se reitera un poquito esto, ¿no? Que después se va a desarrollar, pero es uno de los atributos de Dios que quiere mostrar en este salmo. Dios está para nosotros, ¿para qué? Como un refugio. Fíjense que dice, es Elohim para nosotros refugio, ¿no? Un refugio. Es un concepto muy, muy trabajado en los salmos, porque fíjense un poquito qué significa que es un refugio, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios refugio para mí, ¿no? ¿Cómo puede ser un refugio para mí? Porque un refugio es un lugar donde yo me siento seguro. Yo me siento seguro ahí. Entonces, afuera puede ser el desastre absoluto, pero yo adentro del refugio estoy tranquilo, ¿no? Entonces, es un poco ese concepto, que Dios está para nosotros. Ahí claramente ese nosotros significa el pueblo de Israel. Esto es diferente al otro salmo. Acá no están hablando de los pueblos de la tierra. Acá Elohim es un refugio para Israel. Es una fortaleza para Israel, ¿no? Entonces, acá eso es diferente. Entonces,
en el fondo, fíjese cómo sigue, ¿no? Dice, un auxilio en la angustia siempre hallado. Es un auxilio, Dios no solo es un refugio, es una fortaleza, sino que es un auxilio que encuentro siempre, ¿no? Entonces, fíjense que ese Immanuel, no Emmanuel, Immanuel, el Dios para nosotros, es un Dios que no es un Dios cualquiera, es un Dios en el cual, si yo me relaciono con Él, pues Él es mi refugio, mi fortaleza, donde yo me siento tranquilo, me siento protegido, ¿no? Ahora vamos a ver protegido de qué. Pero bueno, evidentemente es un pueblo que hace una experiencia de Dios, porque ellos hablan de lo que les pasa. Acuérdense que es una cosa muy difícil para nosotros a veces comprender esto, pero en la mente semita, especialmente de esta época, hoy es otra cosa, ¿no? Pero en el pueblo, en esta época de Israel, en la mente semita, no existían los conceptos teóricos, los conceptos abstractos. Es una cosa que no les entra en la cabeza. Todo tiene una cosa concreta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos por ejemplo, de las enfermedades? Que decíamos, bueno, la enfermedad es la señora enfermedad. ¿Por qué? Porque todo se tenía que corporizar, ¿no? Todo tenía que tener como un concepto concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Elohim es un refugio y una fortaleza en el cual yo me siento hasta espiritual y físicamente refugiado. No es nada más una cosa mental como podemos decir nosotros. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando viene la mala, cuando a mí me pasan cosas malas en mi vida, siento que Dios es mi refugio. Y todos entendemos acá qué es lo que yo quiero decir, que no es mi refugio físico, obviamente, sino que es una cuestión espiritual. Pero ellos la sentían así, ¿eh? La sentían como una cosa tangible, como una cosa que se podía tocar, porque ellos habían hecho experiencia de eso, ¿no? Empezando por la dichosa experiencia del paso del Mar Rojo, del salir de la esclavitud de Egipto, ¿no? Donde Dios abre las aguas del Mar Rojo para que el pueblo pase. Bueno, eso es una cosa concreta que yo la puedo tocar. Son experiencias físicas que yo las puedo tocar. El maná, ¿qué pasaba? Cuando tenían hambre por el desierto y bajaba el maná del cielo. Yo el maná me lo comía, lo podía tocar, me lo comía. ¿Entienden? Entonces, la experiencia de Dios que ellos hacen no es como la nuestra, a la que refieren, ¿no? La experiencia que ellos tuvieron. No es como la nuestra, que es una experiencia 100% espiritual. La de ellos era un combo de una cosa claramente espiritual con una cosa física, con una cosa que me toca. Ellos sentían el cuidado de Dios cuando vienen las codornices, porque querían comer carne en el medio del desierto. Bueno, son codornices. No es una entelequia, una idea de que Dios me alimenta con el pan del cielo. No. Eran codornices, eran pájaros, ¿no? Entonces, toda esa experiencia de las aguas que se abren, del maná, de cuando Moisés golpea con la roca, con la vara y sale el agua, y toman el agua y sacian la sed y salvan la vida, porque el agua es vida. Entonces, eran todas experiencias físicas. Por eso dice, lo tenemos que entender así, por eso usa la palabra fortaleza, porque Dios es una fortaleza donde yo me meto ahí adentro y estoy refugiado y estoy tranquilo y estoy seguro, ¿no? Porque es la experiencia que hace el pueblo de Israel, de este Dios, ¿no? Pero bueno, fíjense cómo esto se va pasando a los distintos libros y llega hasta los evangelios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, venid todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es esto, es exactamente el mismo concepto. Entonces, yo los aliviaré. Dios es el auxilio. Fíjense que dice, es un auxilio en la angustia siempre hallado. Es eso, es el auxilio de Dios. Es ese Dios que me protege, ese Dios que me refugia, que es mi fortaleza. Entonces, es un Dios refugio. Entonces, bueno, además de esta idea que significa que Dios es refugio,
también tiene el refugio ese, perdón, tiene el concepto ese de yo puedo acudir a él y me puedo esconder de mis enemigos, ¿no? Tenía ese concepto, porque acuérdense que cuando Israel salía a la batalla y venían los enemigos y salía a la batalla e Israel ganaba, ellos decían, Yahvé está con nosotros, va con nosotros a la batalla. Después vamos a hablar del tema del Dios guerrero, de lo que pensaban del tema del Dios guerrero. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser mi fortaleza? Si Dios viene conmigo, vamos a la guerra contra el enemigo y lo vencemos. Y de vuelta, son todas cosas tangibles, ¿eh? No son cosas meramente espirituales. Entonces está todo ese tema de que Dios es mi fuerza, que Dios me da fuerza, por eso podríamos decir que es como un alcázar, como una fortaleza, que es donde yo me puedo meter, pero mis enemigos no, ¿no? Entonces, donde es una fortaleza para mí, para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, esa imagen tan linda de refugio, donde yo me puedo cobijar, donde hay un momento de tormenta y estoy ahí y no peligro. Por supuesto que nosotros espiritualizamos este texto y lo debemos espiritualizar, porque a mí no me abre ninguna agua del Mar Rojo, ni me manda el maná del cielo, yo tengo que salir a trabajar para ganarme el pan. Entonces, nosotros tenemos que espiritualizar este texto y ver en qué sentido Dios es mi refugio y mi auxilio, porque pasa muchas veces que me pasan cosas malas y Dios no es ningún refugio, y me pasan, y le pido al Señor, Señor, ayúdame, y parece que no me ayuda. Entonces, nosotros tenemos que no solo saber espiritualizarlo, sino saber espiritualizarlo y saber qué significa. Que lo que significa para nosotros, cristianos, para nosotros, es que Dios está conmigo. Eso significa. Dios es mi fortaleza y mi refugio porque está conmigo. Que eso está conmigo siempre, eso sin ninguna duda. Lo que no quiere decir que me proteja de mis enemigos. Que lo puede hacer o no, pero normalmente la experiencia que tenemos es que nos pasa algo malo y yo siento la presencia de Él, entonces atravesar esa situación difícil es mucho más fácil porque Él está conmigo, porque es un Dios para nosotros, es un Dios Immanuel. Entonces, en ese aspecto, por eso digo que la lectura espiritual de este texto, hoy 2023-2024, lo tenemos que saber entender en qué sentido, ¿no? Es mi refugio y mi fortaleza. Así que bueno. Después viene otro término que es precioso, que es este tema de la ayuda, del auxilio, ¿no? A mí me parece muy lindo, pero muy lindo. En toda situación de peligro, en cualquiera, lo primero que hacemos es rezarle a Dios, ¿no? Entonces, no sé, se enferma mi hijo, perdí el trabajo, y es automático, lo primero que hago es pedirle, pedirle que me ayude. La gran pregunta es, yo tengo, el Señor me ayuda solo cuando yo le pido, solo cuando se lo pido. Si yo no se lo pido, no me ayuda. Por ejemplo, el Señor, a los que no creen en Dios, no los ayuda. O sea, este auxilio del que me habla el salmista, ¿es solo para mí, que creo en Dios y que soy bueno y que voy a misa y que cumplo con los sacramentos? No. Dios sabe lo que nos pasa y Dios está todo el tiempo ayudándonos. Nosotros lo querramos ver o no. Lo que pasa es que hay que ver qué significa el auxilio de Dios, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que Dios más quiere de todos nosotros es que seamos santos. Esa es la preocupación número 1 de Él. Entonces, ¿me va a ayudar a ser santo? Sí. ¿Me va a ayudar a cambiar la casa y a cambiar el carro? No sé. Seguramente si eso es bueno para mi familia, capaz que me ayuda, pero por ahí no. Pero a que yo sea santo, me va a ayudar siempre. Entonces, por eso a veces, esto de que Dios me auxilia, es un tema que lo tengo que entender también en mi vida de oración, porque yo le pido el auxilio, pero por ahí le estoy pidiendo que me auxilie de algo que no debiera ser auxiliado. ¿Me entienden? Porque le estoy pidiendo ayuda de algo en la que por ahí él no me quiere ayudar. ¿Y cuántas veces nos pasa en la vida espiritual que yo le estuve pidiendo algo y 10 años después descubrí que hubiese sido algo malo para mí? A mí me pasó varias veces.
Entonces, ahora, si en ese momento me lo hubiese dado, lo que pasa es que él sabe mejor que yo lo que yo necesito. Entonces, a veces en la oración tiene el sentido de que yo entienda lo que yo necesito, que muchas veces no es lo que le pido. ¿Se entiende eso que digo? Entonces, está ese tema de que tenemos que tener un poquito de cuidado cuando espiritualizamos este texto, ¿no? Entonces dice, por eso no tememos, perdón, un auxilio en la angustia. Fíjese qué interesante esto, ¿no? La palabra angustia viene de una palabra anterior que es que se agosta, que se agosta, que se hace más angosto. Por eso a veces cuando estamos angustiados nos cuesta respirar, porque como que la vía respiratoria literalmente se cierra, ¿no? Entonces, este es un Dios que fíjense que me auxilia en la angustia. Cuando yo creo que estoy angustiado y se me cierra la vía aérea, Él me la abre. Él me abre la vía aérea para que yo vuelva a respirar normalmente. ¿Mm? Cada uno después aplicará esto que les estoy diciendo a su vida espiritual, ¿no? Pero Él es el que cuando yo me meto en una situación angustiosa, Él es el que me abre la vía. ¿Mm? Muchas veces haciéndome entender, poniendo mis problemas en perspectiva, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando leo estos textos, me pienso en los problemas, en las cosas de las que yo me hacía problemas hace 20 años atrás. Y hoy me parecen una chorrada absoluta, absoluta, una tontería de cabo a rabo. Entonces, bueno, es eso, que él sabe, hacía 20 años él sabía que era una tontería, pero eso me angustió a mí. Pero si yo le pedí auxilio, él me recuperó la paz, porque esto tiene mucho que ver, la falta de angustia tiene que ver con la paz, ¿no? Entonces está todo ese tema de la angustia, el Señor que me abre la vía aérea, ¿no? Una cosa muy linda. Después esa imagen de siempre hallado, ¿no? Qué lindo eso, ¿no? Que se deja encontrar, que se deja encontrar mucho, podríamos decir también, ¿no? Que siempre está ahí. Entonces, bueno, que lo encuentro con mucha frecuencia, pero también indica la idea de grandeza, ¿no? De que, o sea, no solo encontrarlo, sino que cuando lo encuentro a lo grande, lo encuentro a lo grande. Por eso dice siempre hallado. Lo podríamos traducir de todas esas maneras, ¿no? Como que siempre está disponible, podría decir también, a nuestra disposición, porque es un Dios para nosotros, ¿no? Entonces, obviamente que es un Dios trascendente que se acerca a nosotros, no es un Dios lejano que vive en el cielo, es un Dios para nosotros, que está siempre pendiente de nosotros, que nos auxilia en la angustia, que es nuestro refugio, y después agrega, por eso, no tememos si se altera la tierra, aunque las montañas caigan en el fondo del mar. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Entonces, no tememos, es decir, el temor, y ya lo dijimos 20 veces, es una reacción completamente normal a una amenaza. Es normal sentir temor. Por ejemplo, yo voy caminando por acá por Cutler Bay y viene por mi calle, viene caminando no sé, un león y si a mí no me da temor, soy un imbécil, porque me tiene que dar temor la situación para hacer algo para salvar mi vida. ¿Se entiende? Entonces el temor es una reacción normal ante algo que amenaza nuestra vida. Por lo que les decía recién, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podemos sentir temor, pero estamos llamados a superar el temor, a superarlo. Por eso yo estoy contigo, el famoso yo estoy contigo. Acuérdense lo que le pasa a Moisés. Dios va al encuentro de Moisés y le dice, ve a liberar a mi pueblo que está esclavo en Egipto. Y Moisés le dice, yo solo contra el faraón que tiene un ejército terrible. ¿Cuál es la señal que tú me das? Y el Señor le contesta, que yo estaré contigo. Entonces, es esto, ¿no? Es esto que dice, no tememos, fíjense que es una cosa
una cosa cósmica que plantea, ¿no? Porque dice, si se altera la tierra, el globo terráqueo entero, aunque las montañas caigan en el fondo del mar. ¿Se acuerdan lo que decíamos en el salmo anterior? ¿Qué pasa si las montañas se caen en el fondo del mar? ¿Qué pasa? Las montañas sostienen la cúpula del cielo, ¿se acuerdan? Si las montañas, si es un caos, todo se derrumba todo, y las montañas caen al fondo del mar, todo se desploma, todo se viene abajo y vuelve el caos del comienzo del Génesis, ¿no? Entonces, no tememos, aunque las montañas se caigan, o sea, lo que está diciendo el salmista es, no importa que hayan venido los babilonios y hayan arrasado por completo la ciudad, que esté todo el pueblo disperso en distintas ciudades del reino de Babilonia, que rompieron el templo donde se supone que está Dios, no importa, no importa, porque, porque tú estás con nosotros, porque tú eres un Dios para nosotros, porque sigues siendo mi refugio. Esto es una cosa que claramente, esto sí tiene una aplicación bien concreta en nuestra vida espiritual, porque a veces en nuestra vida parece que las montañas se caen en el fondo del mar y nuestra vida es todo un caos, ¿no? A veces la montaña las tiro yo al fondo del mar, porque el que provoca el caos en mi vida a veces soy yo, tomando decisiones equivocadas. Siempre, es una cosa típica de las familias, ¿no? A veces la familia que está, la madre con el hijo o el padre con los hijos, que están 10, 15, 20 años sin hablarse, separados, ¿todo por qué? Porque no sé, porque se ofendió, no sé por qué. Entonces, pasó una cosita, la montaña se cayeron al mar y formamos en nuestra familia todo un gran caos. Pero lo que tenemos que saber es que, aunque pase todo eso, aunque se caigan las montañas, Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo mi refugio. Y Él sigue estando para mí. Immanuel, el Dios para mí. Y dice, aunque bramen y se agiten sus aguas, y con su oleaje sacudan los montes. Fíjense, esto viene a cuento de que ellos pensaban que el mar era como una especie de monstruo, que lo que quería era comerse la tierra, ¿no? Porque ellos veían, ya les dije varias veces que si uno ve la costa de Israel, la costa de Israel, salvo la parte de abajo, del sur de Gaza, lo que es Gaza hoy, todo lo demás, el oleaje como es el mar, es un mar muy violento que Israel nunca pudo ser conquistado por ningún pueblo, por el agua y por la zona norte. Siempre se lo conquistó por lo que es hoy Gaza, porque por arriba era imposible, justamente por cómo es el mar. Y ellos veían que se había hecho un puerto y el constante oleaje se terminaba destrozando todo el puerto. Entonces lo que ellos pensaban era que era como un monstruo que se comía al puerto y que si lo dejaban se iba a comer las casas que seguían a continuación. Entonces tiene toda esa connotación el tema del mar. Acuérdense que es un simbolismo del mal, el mal en general, ¿no? Eso en el Evangelio está fuertísimo, todo el tema del mar como un sinónimo del mal. Entonces, bueno, fíjense que toda la sonoridad que tiene este salmo, qué bonito, dice, aunque bramen y se agiten sus aguas, las aguas están bramando, están gritando, ¿no? Como un animal, como un monstruo que se lo quiere comer, y con su oleaje sacuden los montes. Fíjese lo que está diciendo, que el oleaje era tan fuerte que puede llegar a una situación donde hasta puede llegar a sacudir los montes. De vuelta, toda una misma pintura cósmica donde todo es un desastre, ¿no? O sea, los montes se mueven, el mar está bramando, las montañas se caen en el fondo del mar, pero que dice después, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Reparo, de vuelta, ahí está conectado con el tema del refugio, con el tema de la fortaleza. Reparo es para nosotros el Dios de Jacob. Y esto lo va a decir 3 veces, porque el objetivo del Salmo es decir eso. El objetivo del Salmo es
no importa lo que esté pasando en tu vida, el Señor de los ejércitos, que ahora vamos a ver qué significa eso, está con nosotros y es un reparo. ¿eh? Esa palabrita reparo que es ese el lugar donde me puedo guarecer, ¿no? Cuando todo se viene abajo, yo me puedo guarecer ahí en el Señor, en el Dios de Jacob, ¿no? Ahora fíjense cómo cambia el tono de golpe, ¿no? Cambia completamente, porque viene con toda esta cuestión cósmica, caótica, y de repente dice, un río y sus arroyuelos alegran la ciudad de Dios, sacrosanta morada del Altísimo. ¿Quién es la ciudad de Dios? Jerusalén. Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo? Todo puede ser un caos, pero la ciudad la ciudad de Dios está tranquila, no le pasa nada a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios, precisamente, porque es de Él. Entonces, un poco parecido a lo que veíamos recién en el 87, ¿se acuerdan? Entonces, y Jerusalén es la morada de Dios, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, Dios es mi auxilio, el que me auxilia en la angustia. Cuando viene todo el caos, a mí no me importa, porque yo estoy con Dios. Entonces, Jerusalén, que es la ciudad de Él, es una ciudad donde los ríos y los arroyuelos alegran la ciudad, o sea, está todo bien. Sacrosanta morada del Altísimo, ¿no? O sea, de vuelta, dice lo mismo que dice el Salmo 87. Jerusalén es la ciudad de Dios, esa es su morada, Él vive solo ahí, solo está ahí, y por eso ahí hay tranquilidad, hay paz, por lo que dice más arriba, ¿no? Bueno, entonces dice, Dios está en medio de ella, nunca vacila. Al despertar el día, Dios la socorre. Miren, esto hay que explicarlo un poquito porque si no, no se entiende. ¿Por qué dice al despertar el día? Porque cuando había, las ciudades eran cuidadas de noche por soldados, por guardias que cuidaban de noche la ciudad, que no viniese algún enemigo a atacarla. Entonces, si veían que el enemigo veía, podían avisar y se podía preparar la defensa de la ciudad. Pero había en esta época en que se escriben estos salmos, había un concepto que decía que la mejor hora para atacar una ciudad era al amanecer. ¿Por qué? Porque los guardias habían estado de guardia toda la noche, ya estaban agotados, cansados de cuidar la ciudad, entonces era el momento donde los agarraban con la guardia baja, porque decían, bueno, ya amaneció, por eso fíjense que dice, al despertar del día la socorre, porque el despertar del día es cuando los guardias ya están terminando la guardia, ya dicen, bueno, listo, amaneció, ya no van a venir, nadie va a venir a atacarla. Pero justamente pasaba que justamente en ese momento era cuando los atacaban. Entonces lo que dice el salmista es, aunque te pase eso, aunque justo al momento del amanecer venga un enemigo y te ataque, ¿qué te pasa? Que Dios te socorre. Que Dios la socorre a Jerusalén, a la ciudad donde, como dijo antes, morada del Altísimo, ¿no? Entonces dice, las naciones se agitan, caen los reinos, él alza su voz y se derrite la tierra, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que dice es, las naciones enemigas serán muy poderosas, tendrán sus ejércitos, pero en definitiva caen. ¿Por qué? Porque efectivamente eso era lo que veían y lo que vemos hoy. Vemos en la historia de la humanidad, fíjense, todos los grandes imperios, no solo el imperio asirio, el babilonio, los griegos, los romanos, y un día, nosotros no lo vamos a ver, pero el imperio norteamericano también va a caer. Y a la velocidad que vamos, me parece que va a caer más temprano que tarde. Si seguimos teniendo estos dirigentes, va a caer más temprano que tarde. Entonces, todos los imperios han caído irremediablemente. Ellos lo veían, era una cuestión de analizar la historia. Entonces, lo que ellos dicen es, las naciones se caen, pero Dios alza la voz y se derrite la tierra. Esto de derretirse, también lo vimos en otro salmo, ¿se acuerdan? Que era todo el tema de cuando yo tenía fiebre y empezaba a sudar. Entonces ellos decían, me estoy derritiendo, porque efectivamente parece como que me estuviese derritiendo.
por el sudor. Entonces ellos relacionaban esas dos cosas. Entonces lo que él dice es, la tierra, que no es como mi cuerpo se puede derretir, pero la tierra, entonces Dios es un Dios que puede hacer derretir la tierra, como que la puede hacer sudar y hacerla desaparecer, ¿no? Y dice, entonces, Dios nunca vacila, o sea, nunca vacila, es un Dios que tiene un amor por nosotros, es un Elohim para nosotros, que nunca vacila. No es como nosotros, que un día queremos a Dios, estoy contento, todo me va bien, entonces rezo el rosario, voy a misa, pero mañana me pasa algo malo, chao, listo, me olvidé de todo, no voy más a misa, Dios, ¿para qué creer? No tiene sentido, ¿no? Él no es así, Él no es como nosotros. Él no vacila nunca, no está así haciendo la cuenta, a ver, lo ayudo a Adrián hoy sí o no. No, no, nos ayuda siempre, sin vacilar, ¿no? Entonces, es un Dios que no vacila y que siempre nos socorre, especialmente cuando estamos débiles, como al despertar, pero está relacionado con eso que les acabo de explicar, ¿no? Que cuando yo estoy débil, Él me socorre. Y después que dice, vuelve a repetir, el Señor de los ejércitos está con nosotros, reparo es para nosotros el Dios de Jacob. Que por supuesto lo repite porque ese es el estribillo, es el corazón del Salmo, es el principal concepto que quiere transmitir, ¿no? Entonces, ahora le habla a los otros pueblos, ¿no? Entonces dice, venid a contemplar las obras de Yahvé, que hace cosas asombrosas en la tierra. Claro, ¿por qué hace cosas asombrosas? Por lo que les decía antes, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la experiencia de Dios? Una experiencia que no es una experiencia meramente espiritual. Es un Dios que abre el mar rojo, que manda pan del cielo, que le golpeó con un palo la roca y sale el agua. Son esas cosas maravillosas que hace Dios. Nosotros hoy podríamos decirlo de otra manera, ¿no? Nosotros hoy podríamos, con todo lo que sabemos de la ciencia y de todo, podríamos decir, las cosas maravillosas que hace Dios, las podemos ver la creación, de ver la creación, lo hermosa que es la creación, el orden que hay en todo, el orden que hay en la naturaleza, que hay en los planetas, en las galaxias, todo. Y uno puede mirar todo eso y decir lo que dice el salmista, ¿no? Hace cosas asombrosas y las hace también en la tierra, ¿no? Entonces dice, pero fíjense lo que quiere decir particularmente en este salmo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que este es un salmo que habla del tema de la paz, que habla del tema de cesar con las guerras. Lo maravilloso que hace es que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Hace cesar. Lo maravilloso es que este es un Dios que hace cesar las guerras. Claro, lo que pasa es que ahora nos va a explicar cuándo hace eso, ¿no? ¿Cuándo hace cesar las guerras? Porque no lo hace siempre. ¿Cómo hace cesar las guerras? Por medio de destruir los elementos que se usan para hacer la guerra. Por eso dice, rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego los carros. Los carros no son los carros de guerra, que no son los carros, son unos carros que se llevaban cuando los ejércitos se desplazaban, se llevaban unos carros enormes donde se llevaba la comida y donde se llevaban pertrechos y se llevaban las cosas necesarias para hacer la guerra. No eran los carros como los carros romanos, no, eran, imagínense, carros enormes como ¿cómo se dice? Sí, como carretas enormes, pero sin tapar arriba, ¿no? Imagínense un carro enorme, una carreta de madera con ruedas donde iban trasladando todo lo que necesitaban, especialmente comida, ropa, pertrechos de la guerra. Entonces, ¿qué hace con eso? Lo prende fuego, ¿no? Todo lo que sea, es necesario para hacer la guerra, fíjense, los carros donde van los alimentos para los soldados y la ropa para los soldados, los arcos para tirar de lejos, son armas de lejos, y las lanzas, que son las armas para pelear de cerca. Entonces, no importa qué guerra tú quieras hacer, si quieres hacer una guerra de lejos, con una lanza, con un arco, una guerra de cerca, con la lanza, o si quieres llevar en el carro los alimentos. El Señor lo destruye todo, ¿no? Por eso dice, ríndanse y reconozcan que soy, fíjense que dice, soy Dios. Ahora está hablando Dios.
es Dios directamente el que habla. Entonces, ¿cómo hace Dios para cesar las guerras? Pidiéndole a los pueblos, ríndanse y reconozcan que soy Dios, excelso sobre las naciones, excelso sobre la tierra. O sea, no solo muy, muy superior y muy poderoso más que cualquier país, que cualquier pueblo, sino que mayor que toda la tierra entera, porque la hizo Él, porque Él es el origen de todo, ¿no? Entonces, fíjense qué lindo lo que dice. Venid a contemplar las maravillas. ¿Cuáles son las maravillas? Que soy el Dios que hago parar la guerra y destruyo los elementos que el hombre usa para parar la guerra. ¿Cómo se puede parar? Cuando el hombre finalmente se rinda ante Dios, porque dice ríndanse, Dios está hablando, y reconozcan que yo soy Dios. Cuando los pueblos puedan finalmente reconocer a Dios y lo que Dios es, y que Dios nos ama, y que Dios fue el creador y el origen de todas las cosas, y que Dios reconoce nuestras diferencias, etcétera, etcétera, vamos a poder vivir en paz. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir como en Tierra Santa hoy y como en Ucrania, que fíjense que no casualmente, supuestamente somos tan avanzados hoy, que tenemos el iPhone y que tenemos satélites en la Tierra, pero sin embargo seguimos como estaban estos. Porque fíjense lo que está pasando en Israel. Lo que está pasando en Israel no es una disputa de tierras. De ninguna manera, no se están disputando tierras. Porque los de Hamas no quieren, no es un problema de que quieren un pedazo de tierra. Lo que quieren es exterminar al pueblo de Israel. Eso es lo que quieren. Quieren exterminar al pueblo. No importa. Que no exista más. Entonces no hay solución para eso. Entonces lo que dice el salmista es, hasta que no reconozcamos que Dios es la fuente de todas las cosas buenas que nos pasan, que es nuestro refugio, que es el Dios para nosotros, que es un Dios que es bondad y que es amor, vamos a seguir haciendo guerras, matándonos y no va a haber paz. Por eso dice, ríndanse y reconozcan, y vuelve a repetir el estribillo. El Señor de los ejércitos está con nosotros, reparo es para nosotros el Dios de Jacob. O sea que cuando no hacemos caso y seguimos haciendo la guerra, el Señor sigue siendo el Señor de los ejércitos, que este tema de que es el Señor de los ejércitos no tiene tanto que ver con que es un Dios guerrero, un Dios que va a la guerra, sino que es un Dios que pelea para evitar la guerra. ¿Entienden? O sea, la lucha de Dios, Él es el Dios de los ejércitos, pero de los ejércitos de la paz, por decirlo de alguna manera, porque son los ejércitos celestiales de Dios que lo que quieren es que haya paz en la tierra. Entonces, es un ejército, el ejército de Dios, no es para destruir al enemigo, sino para que haya paz en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces, para que haya paz, uno de los dos tiene que parar, tiene que deponer la actitud, tiene que deponer las armas, ¿no? Entonces, es un Dios guerrero de la paz, aunque parezca una contradicción en sí mismo, pero no lo es, porque eso es lo que Dios quiere. Es un Dios guerrero de la paz en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus amigos. Es el Dios que lucha entre comillas, para que en tu vida haya paz, para que en tu familia haya paz. Eso es lo que quiere. Por ahí no quiere tanto que cambies el carro, por ahí lo que quiere es que haya más paz en tu familia. Y que si tienes alguna desaveniencia con algún familiar o con alguna persona, él va a ser tu ayuda para que vayas y soluciones ese tema y que haya paz verdadera en tu vida. ¿Se entiende? Entonces lo que dice el salmista es, este es el Dios guerrero que sale con nosotros a luchar para que haya paz, que quiere destruir las armas con las que el hombre usa para guerrear de lejos, para guerrear de cerca o para alimentar, como hace con el tema de la imagen del carro, para alimentar a los que pelean para seguir peleando, ¿no? Porque los carros se usaban para eso. Se llevaban con comida para que los soldados sigan peleando. Bueno, hay que dejar de pelear. Por lo cual, ¿qué es lo que está alimentando esa pelea? Un rencor, un malentendido, un error que cometió el otro. Eso es lo que está en el carro. Bueno, hay que prenderlo fuego. Dice el Señor, yo lo prendo fuego.
Lo que pasa es que para prenderlo fuego y para que el Señor venga y me ayude en mi vida personal a que se solucionen las cosas y que haya paz, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Lo que dice acá, rendirme en esa actitud hostil que tengo hacia los demás y reconocer que Él es Dios, yo no soy Dios. Y que si Él quiere la paz en mi vida, Él sabe mejor que yo lo que me hace falta en mi propia vida. Por eso, por eso, por eso todos estos salmos para mí tienen mucha chicha, tienen muchas cosas que podemos, que cuando lo espiritualizamos bien, cuando sabemos entender bien, para mí, qué es lo que nos quiere decir, nos puede dejar muchas cosas bonitas, nos puede hacer pensar bastante. Bueno, guapas, a ver, alguien que diga algo antes de irnos a cenar. No, cuando mencionas eso de que Dios es guerrero para la paz, a mí pienso en Jesús. Ah, Ahora, Pienso en Jesús. A mí eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Él vino a presentar una guerra, pero la guerra del amor. O sea, él vino a cambiar todo lo que él, estaba estructurado. Y eso no dejó de ser una guerra. O sea, él fue un guerrero de la paz. Y eso es exactamente lo que tú estás explicando en base a Dios y Jerusalén y todo esto. O sea, eso está, o sea, es un hecho verídico en la persona de Jesús. Y también lo del Dios cuidador y protector. O sea, nosotros hablamos de Dios como Dios Padre, porque así es que lo vemos, como el que nos protege, el que nos cuida, el que sabe que es lo mejor para nosotros. O sea, me parece que el Salmo es muy actual, o sea, muy a lo que nosotros entendemos de lo que es nuestra cristiandad. Muy lindo, Aparte, ¿saben por qué lo elegí? Porque estos salmos no se eligen nunca en la misa. No los leemos ¿no? nunca. Y yo creo que no los leemos porque no los explicamos, porque si los Ujú, explicáramos sería muy bonito. No para ujú, hacer una hora de explicación, pero aunque sea un comentario chiquito, no estaría mal, ujú. ¿no? Sí, muy lindo, muy lindo. Pero ¿quién se tiene que rendir? ¿Quién se Nosotros tiene que rendir? y los que hacen Por la guerra, ejemplo, lo que está pasando actualmente, ¿quién se rinde? los que hacen la guerra. ¿Y quiénes son los que hacen la guerra? Porque dos no riñen si uno no quiere. Claro, pero lo que pasa es que el problema es que hay Pero aquí uno. quiere reñir todo el mundo. Claro, pero lo que pasa es que acá hay uno que es jamás, que no quiere, no entiende razones, no quiere la paz. No importa lo que Israel haga, no importa. Va a seguir en la misma actitud. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Bueno, y y Adrián, Vamos eso lo pasa que entre diga nosotros allí. también, a veces. Sí, claro, por supuesto. A veces no quiero ceder, no me quiero Mm, rendir, no me quiero exacto, rendir, porque me quiero mantener en mis 13, que exacto, no tiene la culpa, y que no te voy a exacto. hablar, y que no. Mm, Es la historia de nuestras familias, ¿no? Yo siempre mm. digo lo mismo. En mi familia una vez mi madre se peleó con mi abuela y no se hablaron nunca más se hablaron. Y se Ah, murieron las dos y nunca más se volvieron a dirigir la palabra. Y mi madre me contó muchos años después lo que había pasado y yo me moría de la risa. Decía, pero por favor, mamá, qué tontería. Y pero es así, pero como ninguna de las dos dio el brazo a torcer, la guerra siguió hasta el final de los tiempos. Claro, claro. yeah. y Adrián, una pregunta, algo como fue en su momento el Holocausto, con toda la persecución de los judíos y una figura como Hitler, y que fue algo que duró mucho tiempo. Ahora que pasaron unos cuantos años, desde desde el lugar bueno, de personas como vos que estudian tanto las escrituras y los mismos judíos, ¿no? Que están todo el tiempo estudiando, ¿qué han hecho alguna especie no sé cuál es la palabra, Mea culpa, han de entonado mea culpa. no sé Yo si es alguna mea culpa culpa tuviera. sí, como o un análisis o Reparo, una. Claro, porque son situaciones que uno dice, ¿y Dios? ¿No? Porque no fue un momento,
5 años, más los que venían antes, que no estaban en guerra, pero los perseguían mal. Claro, Eh, mira, una vez en un campo de concentración, que no era el de Auschwitz, otro, pero que estaba en Polonia, no estaba en Alemania, una vez un oficial nazi eh, eh, quería que los prisioneros se formaran de una determinada manera. Entonces tardaban en hacerlo. Como tardaban en hacerlo, Lo mataban. porque había muchas personas que estaban muy mal de salud, que estaban muy debilitadas, entonces muchos les costaba estar parado y todo. Entonces se enojó y agarró a una persona y lo hizo colgar de una soga, lo hizo colgar ahí delante de todos, como para que lo obedecieran, ¿no? Entonces uno gritó, ¿y dónde está Yahvé? ¿Dónde está Yahvé? ajá, Y otro contestó, ahí colgado. ¿Entendés? ajá. O sea, Dios sufre con nosotros. Lo que pasa es que Dios respeta el libre albedrío nuestro y en el uso de ese libre albedrío. Por supuesto que el fenómeno nazi es un fenómeno muy complejo que no lo vamos a ver ahora en 2 minutos, No, no, bueno, por eso cuando pero comencé la pregunta quise. Dios permitió el holocausto porque Dios permite, lamentablemente Él hizo, no lamentablemente, Él hizo las cosas así, Él nos creó con libre albedrío y en el uso de ese libre albedrío tú puedes hacer una cosa maravillosa o puedes hacer un horror como el holocausto. Y Hitler fue una flor que creció, una flor podrida que creció en un momento donde la situación socioeconómica de Alemania dio para que se prendiera una cosa así y pasó. Y Dios respetó el libre albedrío de todas esas personas, lamentablemente. Y sigue respetando, y te podría decir más, esos 7 años no, 6 años de la Segunda Guerra Mundial no son nada. Acordate que Israel estuvo 70 años en el Sí, sí, bueno, exilio. todas las personas, sí, 70. claro. Sí, Entonces, sí. ¿y por qué permitió eso? Por la misma razón, porque Dios nos hizo con libre albedrío y en el respeto de ese libre albedrío yo puedo hacer algo bueno o una cosa mala. Una madre embarazada puede alimentar a su hijo, cuidarlo hasta que nazca o abortarlo. Con el mismo libre albedrío puede hacer una cosa o la otra. Entonces, ¿por qué es bueno que seas una buena madre y que Dios ve con buenos ojos eso? Porque tenía la posibilidad de matarlo y no lo mataste. ¿Entendés? Entonces, tus acciones tienen valor porque vos, entre hacer el bien y hacer el mal, elegiste hacer el bien. ¿Y de qué se trata? ¿Qué son las virtudes? La palabra virtud, ¿de qué viene? De eso, de elegir hacer el bien. O sea, ¿qué es una persona virtuosa? La que elige hacer el bien. Ahora, yo puedo elegir hacer el mal. Y de ahí viene todo el pecado que hay en el mundo. Un caos. Pero ¿Capito? de todas maneras, si no hay una conversión de corazón, si no tienes No. un corazón pacífico, si no tienes un corazón amoroso, si no tienes, olvídate, porque antes o después te va a salir el mal, la mala voluntad, el mal genio y el odio. Eso es así. Entonces, ahí es donde está el problema, claro. No, y en el mismo Ahora, Salmo dice, yo estoy aquí, o sea, Dios, Dios no se ha ido para ningún sitio. Los que estamos así pero desviados si somos tú nosotros, no eres exacto. pacífico, y claro, si te pones a estudiar la historia un poquito por encima, lo que tú decías antes, a Cristo lo matan. ¿Por qué? Porque era pacífico. Ujú. O sea, es que, y claro, ¿Por entonces qué? no somos tan tontos, porque decimos, uy, mira, este que es pacífico y la que le han dado. Que tampoco fue una muerte Ujú. de darle un palo en la cabeza y rompérsela en dos. No, no. Fue con toda la maldad habida y por haber y con mucha Fíjate, fíjate, crueldad. Y fíjate entonces, que hoy en día, fíjate que hoy en día los niños que tienen más problemas de bullying en la escuela son los niños que son buenos, los Bueno, niños que no Ah, claro, eso reaccionan a la sí, claro, violencia. ujú, claro. ¿Y qué ujú, le hacen? Le hacen ujú. bullying. Exacto. sí, sí. Porque entonces, porque rápidamente hemos dado la respuesta negativa. Mira, si soy bueno, mira lo que me pasa. Pues verás, voy a ser el más malo del pelotón. Así es, Así, así es. es así. Qué horror.
Bueno, chiquilinas. Entonces es una espiral, a ver quién. Ujú. Es Así un es. desastre, pero bueno. Bueno, chiquilinas. Esperemos vayan que a- con Dios no se fe. canse de nosotros y nos mande fuego del cielo. vayan a pensar de qué nos tenemos que rendir. Vayan. Ujú. Pero nos tenemos que rendir todos. Por ¿Quién eso, se cada rinde? uno. ¿Los de Gaza o los israelitas? Da igual, como se ve que en lo de Gaza están cobrando, pues ya los tienen.